Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Hoy estamos especialmente felices por la celebración de nuestro programa 150 programas al aire, llevando hasta usted un programa cuyo interés inicial fue informarle de manera objetiva, oportuna y desde la voz de los conocedores, de los expertos, de los científicos, lo que ocurre con esta pandemia que ha sorprendido al mundo. Gracias a usted que nos ha seguido a lo largo de todos estos programas. Gracias, por supuesto, al staff, a los técnicos, al equipo de producción y, por supuesto, a los directivos de Canal 44 de Radio Universidad de Guadalajara y de la propia Universidad de Guadalajara, que han hecho un gran esfuerzo por mantener este programa durante 150 emisiones. Le recordamos las formas de hacer contacto: @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Antes de empezar, por supuesto, no podríamos dejar de agradecer a las televisoras públicas que también a lo largo de estos 150 programas se han mantenido fieles a nuestra señal. Gracias a todas y cada una de ellas en la República Mexicana y en el resto de América Latina. Hoy hablaremos de la letalidad por COVID-19 de acuerdo a las condiciones socioeconómicas en la población de América Latina. La Organización Mundial de la Salud informa de casi 17 millones de personas contagiadas por COVID-19 con 657,000 muertes en 200 países. Hoy le decíamos también, más de 20 corresponsales de las regiones del mundo están y han informado diariamente de lo que acontece en sus países por la pandemia de COVID-19. Hoy tendremos a una gran parte de ellos también sumándose a este programa especial. Por supuesto, gracias a cada uno de los corresponsales que han trabajado con nosotros hombro a hombro. Iniciamos en estas 150 emisiones de Coronavirus, la pandemia. Le hemos informado desde cuándo la Organización Mundial de la Salud declara pandemia la COVID y los mandatarios que fueron afectados. Cuando la Organización Mundial de la Salud informaba que existía un nuevo virus identificado en China, nunca se calculó el verdadero alcance de este en el mundo. Todo comenzó el 31 de diciembre de 2019, cuando China reportó a la Organización Mundial de la Salud los primeros casos de neumonía atípica. El 24 de enero, Francia reportó los primeros casos en Europa. Para el 30 de enero, Estados Unidos confirmaba el primer contagio de coronavirus, mientras que el 11 de febrero, la OMS nombraba a la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19. En América Latina, el primer caso de coronavirus se registró en Brasil el 26 de febrero. En México se reportaba el 26. En el viaje hacia las profundidades del terror que el mundo ha emprendido debido a una amenaza mortal, el programa Coronavirus, la pandemia, ha sido un centinela certero para narrar los esfuerzos de la humanidad para enfrentar la COVID-19. Son más de 4 meses de un recorrido en el que han estado presentes especialistas en distintas disciplinas, investigadores y periodistas de más de 40 países que han descrito las batallas libradas en las distintas regiones del planeta. Coronavirus, la pandemia, arriba a 150 programas, donde estuvimos presentes cuando la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, decretó que la epidemia se convertía en pandemia. Isabel Saco, de la agencia EFE, daba cuenta del anuncio. Un día más de noticias complejas relacionadas con la que ahora es ya oficialmente una pandemia de coronavirus. Esta decisión ha sido tomada por la Organización Mundial de la Salud luego de evaluar la situación de las 2 últimas semanas, en las que los casos fuera de China se multiplicaron por 13 y el número de países afectados se triplicó. Nos detuvimos en Italia con Virginia Hebrero, corresponsal de EFE en Roma, quien nos narra cómo la región europea se volvía en el segundo epicentro de la pandemia, con miles de contagiados en todas las regiones. Los casos de coronavirus en Italia se siguen extendiendo
subiendo, donde ya hay 41 fallecidos y casi 1.700 contagiados. Lombardía en el norte es la región más afectada, con más de 1.000 de los casos. Luego viajamos a Estados Unidos, hoy tercer epicentro de la pandemia COVID-19. La periodista Palmira Pérez, corresponsal en Los Ángeles, California, narraba lo siguiente. Bueno, la situación acá en California se ha estado poniendo más difícil conforme pasan las horas. Desgraciadamente el pánico se ha apoderado de muchas personas y como ya lo están ustedes reportando cada 24 horas, hay diferentes noticias, ¿no? Se da esta muerte en Estados Unidos, ya van 2 personas que fallecen, cada vez se van sumando más. Y en las últimas 48 horas aquí en Los Ángeles se declaró estado de emergencia. Mientras que el corresponsal de EFE en Washington, Jorge Bañales, hablaba sobre la emergencia hospitalaria y las 9.700 muertes ocurridas hasta la primera semana de abril. Ese es el país más golpeado por la pandemia, con más de 337.000 casos confirmados, y la enfermedad ha causado al menos 9.700 muertes. Hay un informe preparado por el Departamento de Salud que encontró que los hospitales de Estados Unidos encaran una escasez grave y generalizada de suministros médicos. En ese trayecto, la pandemia puso a temblar al mundo cuando el corresponsal de Ecuador, Jorge Largo Loaiza, daba cuenta de que las personas que morían por COVID-19 eran arrojadas a la vía pública. Lo que alerta en el Ecuador y a los guayaquileños principalmente es la cantidad de personas fallecidas que se descomponen en las viviendas. Varias familias llevan hasta 4 días encerrados con los cuerpos de sus familiares y siguen esperando en el listado para ser retirados por medicina legal. En algunos casos, los cadáveres empezaron a ser arrojados a las calles guayaquileñas y esto trajo una reacción de las autoridades nacionales, quienes descartaron que se vayan a emplear fosas comunes y manifestaron que las víctimas tendrán un entierro digno. En su trayecto, la COVID-19 también ha afectado a presidentes de varios países. Judith Mora, corresponsal de la agencia EFE en Reino Unido, hablaba sobre el estado de salud del primer ministro británico Boris Johnson. El primer ministro británico Boris Johnson continúa este lunes su recuperación de la COVID-19 en su residencia oficial de Chequers, a las afueras de Londres, después de salir el domingo del hospital londinense donde ingresó el 5 de abril. En el primer informativo especializado en dar cobertura nacional e internacional sobre la pandemia, se han transmitido a través de 32 televisoras en el ámbito nacional e internacional, 40 entrevistas con especialistas en ciencias de la salud, 40 corresponsales de diferentes partes del mundo y más de 520 notas informativas. Y a través de las redes sociales y streaming se han alcanzado 9.124.159 impactos. En este caminar de terror, la pandemia COVID-19 no concluye el viaje. A la fecha, cerca de 17 millones de personas han enfermado y más de 500.000 han perdido la vida. Y en proceso hay 3 vacunas que buscan ser el arma mortal para abatir a la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 9. Un gran esfuerzo el realizado por el equipo técnico, la producción, los corresponsales, los reporteros, por supuesto. Gracias de verdad a todos ellos por hacer posible este programa. Y también, como todos los días, fieles y constantes, presentes en la sede de la Organización Mundial de la Salud, nuestros compañeros reporteros de EFE. En este caso es Roberto Castañares quien nos presenta el siguiente reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las cifras de hoy a nivel mundial son solo una estación más en esta lucha contra la pandemia del COVID-19. Cuando comenzasteis este programa estábamos en ese umbral que hoy nos parece tan lejano de 1.000, 2.000 casos diagnosticados cada día y con solo unas decenas de decesos en todo el mundo. Casos y muertes que además nos parecían ajenos, ya que la mayoría se contabilizaban en la zona del Pacífico Oriental. Casi parecía únicamente un problema de China. Hoy el escenario es otro y no hace falta que lo explique porque lo estamos haciendo día a día. Allá por febrero la Organización Mundial de la Salud ya había lanzado varios mensajes de alarma porque lo de China no tenía buena pinta. Es verdad que las sociedades y la mayoría de gobiernos hicieron aparentemente poco caso. En Europa empezamos a torcer el gesto cuando casi de repente en el norte de Italia comenzaron a contabilizarse contagios.
pero aún así poco se hizo. Y todo explotó en este continente y en América en la última parte de marzo y en abril también, que marcó el pico en Europa. En América todavía, desgraciadamente, parece que no se ha alcanzado. De hecho, fuera porque no había evidencia o fuera porque no había existencias, lo que hoy es la principal medida de protección, el cubrebocas, ni siquiera se aconsejaba desde la OMS a principios de marzo. Solo en China insistían en su utilidad preventiva junto al resto de equipos de protección individual que son más necesarios, eso sí, en el personal sanitario. Si hablamos de vacunas y de tratamientos, en estos meses algunos se han puesto de moda por semanas y la organización ha ido evolucionando sus recomendaciones según ha ido también acumulando evidencias a favor o en contra. Las vacunas, eso sí, aún están lejos de llegar, aunque haya avances muy importantes. Y en este momento, con la investigación encauzada y conocidas las medidas de protección que cada uno podemos tomar individualmente, la obsesión de la OMS es también concienciarnos de que cada uno podemos hacer mucho para lograr vencer a la pandemia. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, como siempre, Roberto, también por tu gran esfuerzo y colaboración. Le recuerdo que, regresando de la pausa, vamos a sostener una entrevista con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en México y quien ha sido el responsable de llevar el manejo de la pandemia en nuestro país. Esto será en nuestro siguiente bloque. Mientras tanto, vamos con alguien que también ha sido fundamental en la elaboración y en el desarrollo de este programa, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien también nos hace un recuento de la pandemia a 7 meses de que iniciara en China. Y por supuesto, le agradecemos al doctor que haya estado también presente a lo largo de estos 150 programas. Lo escuchamos. Estamos frente a una de las pandemias más impactantes que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia, la pandemia de COVID-19, una nueva enfermedad surgida a finales del 2019 en China, específicamente en la ciudad de Wuhan, primer epicentro de esta enfermedad, pero que a lo largo de estos 7 meses ha alcanzado aproximadamente a 188 países y regiones en todo el mundo, llegando a 16.5 millones de contagios confirmados a través de pruebas de laboratorio y a 655,000 muertes por esta enfermedad, lo cual ha significado no solo un gran reto desde el punto de vista sanitario, sino de igual manera un gran reto desde el punto de vista económico, social y político. Este nuevo virus, un coronavirus que tiene características muy similares a uno surgido hace aproximadamente 20 años, el virus de SARS, el síndrome agudo respiratorio severo. Este nuevo, con características similares, fue reconocido de forma muy rápida, en pocas semanas, en cuanto a sus características genómicas, y también en tiempo récord se definió la manera en la que causa enfermedad al ser humano. Por supuesto, a lo largo de estos meses hemos aprendido mucho sobre esta enfermedad, sus características clínicas, el porcentaje de pacientes que presentan gravedad de la enfermedad o las formas críticas de la misma. Hemos aprendido que se trata de un virus muy letal porque causa aproximadamente un 5 a 6% de letalidad global. Hemos aprendido de igual manera que este virus no solamente afecta a los campos pulmonares, sino a diferentes órganos y sistemas, y de igual manera los esfuerzos a lo largo de estos meses no han logrado en el mundo entero llegar a la conclusión de tener fármacos que específicamente actúen de manera directa con eficacia y seguridad contra este patógeno. Existe un gran desarrollo en cuanto a vacunas. Por hoy
3 de las candidatas que se han desarrollado, una en los Estados Unidos, otra en Reino Unido y otra en China, encabezan esta carrera por lograr un biológico útil para la inmunización a nivel global. La primera de ellas, desarrollada por la Universidad de Oxford en conjunción con la compañía farmacéutica AstraZeneca. La segunda, por la compañía Moderna en los Estados Unidos en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud. Y la tercera, por los Institutos de Ciencia y Tecnología de China. Se avisora que posiblemente a finales del 2020, inicios del 2021, se pueda contar con un biológico que permita ayudar a resolver esta pandemia y que de igual forma nos permita generar inmunidad para mediano o largo plazo, lo cual es fundamental en la mitigación de la misma. Sin embargo, faltan algunos meses y las medidas de prevención y protección que debemos seguir la sociedad no deben decaer en ningún momento y la disciplina con la que las estemos adoptando deben prevalecer en todo momento. A lo largo de estos 150 programas que ha desarrollado la Universidad de Guadalajara a través de Canal 44, hemos revisado esta extensa temática que ha generado la investigación científica y académica en todo el mundo y de igual manera hemos revisado aspectos del impacto económico, social, a los que antes he hecho referencia. Un equipo extraordinario de trabajo, el que tiene la Universidad de Guadalajara, como es la presencia de Belén Zapata conduciendo el programa, de igual manera las aportaciones tan interesantes de Isaura López, de Elizabeth Ortiz, de Rocío López Fonseca y de un equipo técnico de trabajo extraordinario que han hecho de este programa uno de los programas más escuchados y más vistos en Latinoamérica con relación a esta patología y con relación a la dinámica que ha tenido esta pandemia. Pues felicidades a la Universidad de Guadalajara, en específico a Canal 44, por este gran proyecto. Gracias, doctor. Como siempre, también usted una parte fundamental en este programa. Le recordamos que regresando de la pausa, sostendremos una charla con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en México y responsable del manejo de la pandemia en nuestro país. Y mire, antes de irnos a la pausa, le contamos que en el siguiente material que ha preparado nuestra producción se muestra cómo evolucionaron los contagios de COVID-19 en Canadá, Estados Unidos y México. Ahí lo está viendo usted en su pantalla. En los gráficos se puede apreciar cómo en Estados Unidos fue creciendo la pandemia al grado de convertirse en el país más afectado del mundo con más de 4 millones. También se puede apreciar cómo Canadá quedó relegado a un tercer lugar y México, en cambio, ha padecido una curva ascendente que todavía se mantiene con casi 380,000 casos confirmados. La pausa, regresamos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Y mire, le seguimos mostrando en pantalla estos gráficos que nos ilustran
cómo los casos de defunciones por el nuevo coronavirus en Estados Unidos, México y Canadá han ido evolucionando. El comportamiento fue explosivo en la Unión Americana, mientras que en México la primera muerte ocurrió a mediados de marzo y para mayo había rebasado ya a Canadá en el número de fallecidos. Hasta el 25 de julio, que es la fecha de este ejercicio, Estados Unidos superaba los 145,000 muertes por COVID-19, México rebasaba las 42,000, mientras que Canadá sumaba casi 9,000 personas que habían perdido la vida. Saludamos en la línea telefónica al subsecretario de Salud de nuestro país, el doctor Hugo López-Gatell. Doctor, ¿cómo le va? Le saludamos con gusto. Muy bien, Belén, muy buenos días. Gracias por la llamada. Al contrario, gracias a usted por aceptar esta conversación. Doctor, ¿cómo describiría lo que ha significado para el mundo el nuevo coronavirus desde su aparición hasta nuestros días? Desde su punto de vista, sabemos que es un infectólogo apasionado del tema y quisiéramos conocer esta primera apreciación. Con mucho gusto, Belén. La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, es la más grande y reto de salud pública que hemos enfrentado como especie, la especie humana, en los últimos 102 años. El único precedente es la pandemia de influenza en 1918-19, que causó una devastación impresionante. Y ha representado también un reto en términos sociales y en términos económicos por las consecuencias que tiene la pandemia en la necesidad de interrumpir actividades sociales, actividades económicas en todo el mundo, lo cual a su vez tendrá una repercusión de difícil recuperación. Claro. Doctor, ¿dónde nos toma parados este nuevo coronavirus en cuanto a los sistemas de salud en el mundo y qué lección nos ha dejado hoy por hoy? En general en el mundo, una de las lecciones principales, y desde luego esta en México no podría ser menor, es una de las mayores lecciones, es que es indispensable tener sistemas de salud competentes. Y estos son sistemas de salud de cobertura universal, de servicios gratuitos para la población, equitativamente distribuidos y con capacidad resolutiva. México tenía un enorme rezago, más de 30 o 40 años, en el desarrollo de su sistema de salud. Esto se exacerbó en los últimos 15 años, en donde dejó de invertirse sustantivamente en el crecimiento y en la capacidad resolutiva del sistema de salud. Y estos rezagos hoy los enfrentamos cuando sabemos que tenemos déficit de más de 240,000 profesionales de la salud y múltiples otros elementos por resolver en capacidad instalada, infraestructura, equipamiento, calidad, etc. Claro. Y ahora, lo sigo escuchando, doctora, adelante. No, por otro lado me gustaría destacar que otra de las lecciones también inmediatamente aprendidas es la consecuencia que tiene en la mortalidad por COVID las graves y grandes epidemias de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, y estas grandes epidemias, México es uno de los países, generalmente el primero o el segundo, en el mundo que tiene las más importantes prevalencias de estas enfermedades. Y esto revela simplemente la consecuencia de también una larga estado de salud deteriorado que tiene que ver con un cambio en los estilos de vida desde hace 30 o 40 años, particularmente la nutrición, que depende mucho de los productos ultraprocesados y procesados, industrializados, que han sido el motor principal de estas epidemias. Doctor, ¿esto explicaría el por qué el nuevo coronavirus o esta enfermedad conocida como COVID-19 está causando mayores estragos principalmente en una población joven en México? Digamos que esta ha sido una de las particularidades de nuestro país, una población joven pero enferma. Efectivamente, en México es característico, no es el único país, pero es característico que la mortalidad por COVID tiene una representación muy importante desde los 45 años de edad, con una mediana de 55 años de edad, a diferencia de otros países europeos que fueron los iniciadores de esta epidemia en ese continente, como Italia, como España, como Francia,
que definitivamente no tienen las prevalencias de obesidad, sobrepeso, diabetes, que sí tiene México, y que ellos concentraron su mortalidad en personas mayores de 65 o 70 años. Esta es una explicación directa, ha sido también consistentemente ilustrada por otros países que también tienen importantes problemas de enfermedades crónicas, como el Reino Unido, y justamente el Reino Unido también ha decidido enfrentar directamente este problema de la enfermedad crónica relacionada con la mala nutrición, porque tenía ya un rezago conocido en materia de salud pública, en prevención y control de estas epidemias. Doctor, ¿cómo ha visto usted el desempeño de esta pandemia, particularmente en América Latina? Y estamos hablando de países como Brasil, como Ecuador, que en una primera etapa enfrentaron situaciones muy complejas y muy dramáticas. Pero obviamente estamos hablando del caso de México también, de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esta pandemia en términos generales? ¿Cuál es la lectura que usted da? Consideramos que todavía tenemos que ir enfrentando un problema que sigue activo. No debemos confiarnos en ningún momento. Esta epidemia en los distintos países ha mostrado que puede llegar a controles parciales y después tener repuntes. Por eso en México insistimos que tenemos que tomar cautela, desde luego reconocer los avances que se van logrando en términos de control epidémico, que destacamos una y otra vez que el protagonista principal, a quien hay que agradecerles a la sociedad mexicana, que ha respetado y se ha sumado a las medidas de sana distancia, a las medidas preventivas, y eso es lo que ha hecho más lento el proceder de la epidemia en México, lo que nos permitió aplanar la curva. Este es un término que se ha prestado a mucha confusión por parte de algunos sectores de la sociedad que no han querido ver la evidencia de manera directa, y que es demostrable, la ve la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, lo ve el resto del mundo y lo ve la mayoría de la sociedad mexicana. Tuvimos una epidemia que no nos ha rebasado el sistema de salud, a pesar de ser un sistema, como ya dije, con enormes rezagos históricos, gracias a que logramos que la población se mantuviera en las medidas de mitigación, y entonces se redujo cerca del 85% de la velocidad de los contagios, y no tuvimos nunca saturaciones masivas del Sistema Nacional de Salud. Usted lo dijo desde el principio, doctor, esta sería una pandemia larga. Imaginaba o preveía, más que imaginar, preveía, de acuerdo a los datos estadísticos, a los datos científicos, que llegaríamos a estas alturas del año con la situación actual, y le preguntaría aquí mismo, ¿cuál sigue siendo el pronóstico? ¿Cuándo podríamos ver ya en México un descenso mucho más real o mucho más evidente en el número de contagios? Sí, definitivamente lo esperábamos y lo dijimos al público desde las primeras semanas de febrero. Esto está documentado. Cuando empezamos las conferencias de prensa diarias, de las que ya llevamos más de 151, hemos dicho en múltiples ocasiones, 15, 18 veces, preparémonos para una epidemia larga. ¿Por qué razón? Porque el horizonte que preveíamos era precisamente este. Al lograr mitigar la epidemia, necesariamente se logra lo que se busca, que es menos casos por día, con el propósito de que no se saturen los hospitales. Este ha sido un objetivo que hemos logrado a lo largo de todo este periodo de 5 meses, pero la consecuencia, y esto está descrito también en la teoría del manejo de las epidemias, en los planes de preparación y respuesta ante pandemias como esta, que la consecuencia necesaria es que se prolonga la epidemia. Esto no es algo que sea deseable en términos estrictos, desde luego causa fatiga de la sociedad, a nadie le gusta tener una epidemia durante tanto tiempo, pero hemos dicho con toda franqueza, esto es la consecuencia esperada de un buen manejo epidémico en la medida en que tenemos mitigación. Y habíamos contemplado incluso fechas específicas, como el hecho de que la epidemia llegaría hasta octubre, y al llegar a octubre, aquí viene el pronóstico, que también hemos dicho múltiples veces, es muy probable que se va a juntar con la inescapable temporada de influenza que todos los años, desde hace cientos de años, aqueja al hemisferio norte entre octubre
y abril del siguiente año. Y lo que es una predicción, desde luego, aún por concretarse, es que el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, podría también tener una exacerbación en todo el hemisferio norte durante esta temporada de otoño-invierno, acompañando a la influenza. Por sí mismo que tengamos la temporada de influenza, nos va a poner en un reto importante en el manejo hospitalario de los casos graves, pero si además se sumara una exacerbación de la circulación del virus SARS-CoV-2, pues tendríamos un problema aún mayor. Podemos entender, doctor, que tenemos que prepararnos para esta etapa que usted está describiendo como sociedad, como sector salud también, y por supuesto que estaremos muy pendientes. Ojalá nos permita tener con usted una nueva charla cuando estemos entrando a esta nueva etapa. Doctor, por último, nos gustaría que nos diera un mensaje a este programa Coronavirus, la pandemia, un programa que surgió apenas un par de días después de que llegara el primer caso a nuestro país y que hoy estamos cumpliendo 150 programas transmitidos desde Guadalajara para México y América Latina. Un mensaje, doctor. Con mucho gusto. Primero les agradezco la entrevista, pero además les agradezco la constancia y la dedicación. En este momento de incertidumbre, insisto, a nivel mundial, siempre es muy importante tener periodistas, comunicadoras, comunicadores que actúan con responsabilidad, que están pensando en la sociedad, en beneficiarla, con información creíble, verídica, basada en evidencia científica, en evidencia técnica. Nos ha hecho mucho estorbo a nivel mundial, no solo en México, pero a cada país le toca lo suyo, que grupos de interés que son dueños o de medios de información, en vez de ejercer una acción responsable y brindándole al público información creíble, información orientadora sobre lo que puede hacer, sobre cómo puede protegerse y proteger a los demás, desvían la atención a otro tipo de intereses que nos parecen poco productivos. Aquí no importa si es un grupo o el otro, lo importante es que la sociedad pueda tener información para tomar decisiones razonadas, decisiones útiles a proteger su salud. Y en ese sentido, que ustedes lo hayan hecho durante 150 emisiones, nos parece algo que es digno de celebrar, de reconocer. Les felicito y les agradezco por este trabajo. Al contrario, doctor, gracias. Y como usted lo menciona, así es, todo un equipo de médicos, de profesionistas, de especialistas y por supuesto el staff de este gran canal, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que ha puesto a disposición de este programa todo su conocimiento, toda su ciencia, todo su respaldo, nos hace llegar precisamente a estos 150 programas. Doctor, muchas gracias y deseamos tener una próxima oportunidad de conversar con usted. Con mucho gusto, estoy dispuesto a todo lo que ustedes me propongan. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. La charla que sostuvimos hace apenas un par de horas con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Antes de irnos a la pausa, le compartimos la siguiente infografía. Los contagios de COVID-19 en América Latina y en América del Sur particularmente fueron impactando a las regiones en forma cambiante. Como revela la gráfica que usted puede ver en pantalla, primero fueron Ecuador, Chile y Perú los más afectados, hasta que Brasil acumuló el mayor número de contagios en una curva que lo colocó en el primer lugar de infectados en Sudamérica. Brasil supera los 2 millones de contagiados por 375,000 de Perú, 341,000 de Chile, 233,000 de Colombia, 148,000 de Argentina y 79,000 de Ecuador. Estamos de regreso en este programa especial y mire, en el siguiente gráfico que ponemos en su pantalla se puede observar las defunciones por COVID-19 en América del Sur. Aquí se aprecia la tasa de letalidad, cómo se mantuvo en estos meses en relación al número de infectados en Brasil, con más de 2 millones de contagios.
hay más de 85,000 muertos. En Perú superan los 17,000, en Chile casi 9,000, en Colombia se acercan a los 8,000, en Ecuador rebasan ya los 5,000 y en Argentina son casi 3,000 fallecidos. Un caso emblemático de esta gráfica es Ecuador, que con 79,000 infectados supera a los muertos de Argentina, que tiene 148,000 contagios. COVID-19 nos ha dejado al descubierto a lo largo de estos meses de pandemia otros males que enfrenta la humanidad. La pandemia puso la lupa en los grandes defectos en el mundo, evidenció la gestión de la salud y visibilizó las desigualdades a nivel mundial. 1 de cada 3 personas no puede acceder al agua potable. 3,000 millones de personas no tienen instalaciones para lavarse las manos. 6 de cada 10 trabajadores es informal y eso los pone en mayor riesgo ante el COVID-19. 100 millones de personas caen en la pobreza por gastos médicos. 51% del gasto sanitario lo pagan los gobiernos en el mundo, pero 35% del bolsillo del paciente se paga a la sanidad privada. $5,000 gastan per cápita los 10 países más ricos. $30 por persona gastan los 10 países más pobres. La desigualdad entre países y la atención de la salud ya presentaba grandes brechas antes de la COVID-19, pero en plena pandemia se traduce en que las naciones con más recursos tienen acceso a tratamientos y hasta inyectar dinero en la vacuna. Estados Unidos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció un acuerdo para asegurar el suministro de 500,000 tratamientos de Remdesivir para los Estados Unidos de Gilead Sciences hasta septiembre. Así, la Unión Americana aseguró el acceso único al tratamiento aprobado para atender la COVID-19. Además, es el país con inversión en 3 proyectos de las vacunas más avanzadas por parte de Pfizer y BioNTech, Novavax y Moderna. Reino Unido. El gobierno aseguró la compra de 90 millones de dosis para el desarrollo en la vacuna por parte de Pfizer y BioNTech. Además, acordó la entrega de 100 millones de dosis del biológico que impulsa la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Alemania. El gobierno alemán anunció la inversión de 300 millones de euros a cambio del 23% de las acciones del laboratorio CureVac, el cual tiene una vacuna en proceso. China. 2 de las 5 vacunas más avanzadas contra el nuevo coronavirus están en China. Se trata del Instituto de Productos Biológicos Wuhan y del Instituto de Productos Biológicos de Beijing, en sociedad con Sinopharm. Además, prestará $1,000 millones a países de Latinoamérica, entre ellos México, para que su vacuna sea accesible en la región. Brasil gastará $282 millones para 100 millones de inyecciones, lo cual incluye la transferencia tecnológica. Uno de los principales ganadores de la pandemia es la compañía farmacéutica Gilead Sciences, la cual hizo un acuerdo para suministrar Remdesivir genérico en 127 países de ingresos bajos y medios, entre ellos Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. Pero esa licencia excluye a naciones grandes como Brasil y México, informó Elizabeth Ortiz. Mire, precisamente desde que inició la pandemia, el costo para el tratamiento de COVID-19 se ha incrementado hasta en un 53%. La atención de la COVID-19 ha ido cambiando desde que se notificó el pasado 31 de diciembre, pero también se han incrementado los costos y aunque no existe un medicamento que lo cure, sí son necesarios varios fármacos para mantener con vida al paciente, mientras su propio cuerpo también lucha contra la enfermedad. Según el reciente reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el costo promedio en la cobertura de servicios médicos privados por COVID-19 para quienes cuentan con seguro de gastos médicos mayores incrementó cerca del 53%. Al corte del 20 de julio, el monto promedio de gastos médicos es de 435,176 pesos mexicanos, aproximadamente $21,760, en comparación con los 283,591 pesos reportados al inicio de la pandemia. La infectóloga pediatra Mariana Merlo Palomera detalla el elevado costo de la atención de la COVID-19 en la medicina privada. Aproximadamente un paciente ambulatorio, el costo es de 4,449 pesos, ¿sí? Y en pacientes hospitalizados con seguro de gastos es de 435,000 pesos todo el tratamiento. En cuanto a los estudios de laboratorio que se requieren para confirmar la COVID-19 y el estadio en el que se encuentra, se deben tomar varios, además de la PCR, explica la infectóloga. Dentro de los estudios para realizar el diagnóstico se puede tomar, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, puede tomarse una radiografía de tórax, en casos más severos una tomografía de tórax
Y dentro de las pruebas, la que se recomienda es la PCR en tiempo real. Esta prueba puede encontrarse gratis en sector salud, aunque tardó un par de días la muestra, y en lugares privados se encuentra desde 1,250 hasta 5,500 pesos en algunos hospitales privados. En cuanto a los costos en hospitalización y terapias intensivas, se disparan los costos. Un costo aproximado de un día de hospital privado es entre 4,500 y 5,500 pesos, únicamente hablando del cuarto. A esto se le suma aproximadamente 10,000 pesos de medicamentos más honorarios médicos. Tratándose de terapia intensiva, estamos hablando de un costo entre 25,000 a 35,000 pesos el día, hablando en pacientes pediátricos. El costo aproximado de un tratamiento de COVID total en adulto está alrededor de los 347,000 pesos aproximadamente. El costo de una terapia intensiva total de los 14 días, que es lo que dura aproximadamente la enfermedad, el costo de un adulto en terapia es de 920,000 pesos y si está intubado, 947,000. Resaltó que la tasa de letalidad en adultos en el ámbito público es más alta que en la medicina privada, es decir, es del 5%, mientras que en la pública es del 10%. Recordó que el diagnóstico tardío ocasiona la gravedad de los pacientes y en ocasiones hasta la muerte, informó Rocío López Fonseca. Charlamos con el infectólogo Jaime Andrade Villanueva, quien nos habla sobre los retos y avances que enfrentan los sistemas de salud respecto a coronavirus. ¿Qué cosas importantes ha habido? Uno, que en el lapso de menos de 10 días se tenía identificado al agente etiológico, secuenciado al agente etiológico, y a partir de eso, rápidamente, en menos de 15 días ya se podía tener una prueba diagnóstica. O sea, lo que nos dice el desarrollo de la tecnología para el diagnóstico de identificación y diagnóstico de patógenos, que el desarrollo de la vacuna se está dando y posiblemente se va a dar en un tiempo récord, evidentemente pasando todas las fases de investigación que existen. Se tiene una vacuna que probablemente va a limitar esta enfermedad, sobre todo en diversas épocas del año, pero que definitivamente este coronavirus ya se quedó para siempre en el mundo, ¿no? O sea, el nivel que alcanzó. Pero una enfermedad que ha causado ya casi 16 millones de infectados, casi 700,000 muertos, que hoy posiblemente lleguemos a los 400,000 casos en México y las 45,000 muertes en México, de las que son contabilizadas hasta el momento. Evidentemente debe de haber muchas otras que aún no están contabilizadas, pero que literalmente ha paralizado la economía en todas las partes del mundo, ha desnudado muchos de los sistemas de salud en el mundo, incluyendo lo de los países más avanzados, lo que habla de reforzar todos los aspectos de tipo preventivo, porque tan solo este virus realmente puso a temblar a todo el mundo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, de alguna forma, la vulnerabilidad que podemos tener como planeta. Debemos de aprender que existen muchas estrategias de tipo preventivo que se deben de utilizar en cada una de las enfermedades, sean infecciosas, sean crónico-degenerativas. El otro es de que la oportunidad en la atención marca la diferencia en el resultado final. Se ha observado que así como en una persona diabética, si se diagnostica tempranamente y recibe un tratamiento, se pueden retardar las complicaciones. En el caso del COVID, si se identifica un contacto con una persona positiva, si se prueba, si se aísla y si se actúa oportunamente, se pueden tener mejores resultados. O sea, oportunidad en la atención.
evitar lo que sigue sucediendo en todas las enfermedades, que cáncer llegan ya cuando hay metástasis, que en diabetes llegan cuando tienen insuficiencia renal, o que en COVID llegan cuando literalmente están a punto de intubarse, ¿no? Entonces, educación médica para atención oportuna, pero también que los gobiernos se deben dar cuenta que deben de invertir más en prevención y más en fortalecer los sistemas de salud de todos los países, ¿no? Necesarios en un mundo con tantos habitantes. Yo quiero felicitar muy sinceramente a la Universidad de Guadalajara, en particular a Canal 44, la Universidad de Guadalajara, por esta iniciativa de su director, el maestro Gabriel Torres, por todo ese equipo de reporteros, camarógrafos, editorialistas, por haber tenido esta iniciativa hace mucho tiempo. Realmente cuando iba empezando la pandemia, los primeros casos en México, en el mundo, y llegar con diversos reportajes de diferentes actores, tanto nacionales como internacionales, para informar a la población, para informar de esquemas de protección, de comportamiento de la epidemia, del crecimiento de la epidemia, y de lo que le depara al mundo, no solamente desde el punto de vista de la salud pública, sino desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista económico, que es el que hoy está impactando severamente al mundo, ¿no? Entonces, felicitados a todos y cada uno de ustedes por esta importante iniciativa que mucho ha contribuido a evitar nuevos casos en nuestra comunidad. Gracias al doctor Jaime Andrade Villanueva. Y mire, para irnos a la pausa, le mostramos el siguiente material sobre los casos de contagios en América Central y la región del Caribe. Se puede apreciar cómo en República Dominicana y en Panamá se concentraron el mayor número de infectados, aunque el inicio de la pandemia fue Costa Rica, donde se concentraron los primeros casos. Luego siguieron Guatemala, Honduras, Puerto Rico, El Salvador, Costa Rica, Haití, Nicaragua y Cuba. En esta región dominicana, con más de 59,000 y Panamá con casi 58,000 casos, encabezaban los países más afectados. En cambio, Cuba con casi 2,500, Jamaica con 821 y Belice con apenas 48 registran el menor número de personas contagiadas por el coronavirus. Continuamos revisando lo que ha sucedido a lo largo de estos meses en algunos países de América Latina. Vamos ahora a la región de Centroamérica y el Caribe. En cuanto al número de personas fallecidas por el COVID-19, muestran que la tasa de letalidad es alta en la región, mientras que Guatemala aparecía en el tercer sitio por número de contagios. Es el primer lugar en muertos, con más de 1,600. Panamá, que era el segundo en la lista de infectados, es segundo en fallecidos con 1,250, y Honduras, que figuraba en el cuarto por contagios, es el tercero en el número de muertos con más de 1,000. República Dominicana, que encabezaba la lista de contagios con 59,000, apenas registra poco más de 1,000 muertos. Así es como se ha comportado la pandemia en esta región. Y como le hemos dicho, más de 20 corresponsales en el mundo han formado parte fundamental de este programa especial. Hoy vamos a China con Javier Triana, quien nos habla sobre el origen del coronavirus en Wuhan, China, nuestro compañero que siempre ha estado muy pendiente de lo que ocurre.
nos relatará precisamente cómo ha sido el desempeño de esta pandemia, de lo que sucedió desde finales de 2019. Pareciera que fue hace mucho tiempo, pero no, en realidad estamos hablando de apenas unos cuantos meses, y precisamente Javier Triana, corresponsal de la agencia EFE en China, nos hace el siguiente recuento. Adelante, Javier, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Han pasado ya más de 6 meses desde aquel 23 de enero en el que las autoridades chinas decidieron poner la ciudad de Wuhan en cuarentena en vísperas del Año Nuevo lunar. Unas vacaciones de Año Nuevo chino que se prorrogaron en todo el país para tratar de mantener a la gente en casa como medida de contención del virus. Desde entonces, las cifras oficiales publicadas por el gobierno chino hablan de casi 84.000 contagiados, de los que habrían fallecido por la COVID-19 más de 4.600 personas. Pero lejos quedan ya los hospitales express del principio de año, y el país asiático ha desarrollado protocolos de respuesta rápida apenas se detectan rebrotes. Por el momento, el noreste de China ha sido uno de los grandes protagonistas de las segundas oleadas del virus, y la semana pasada se volvió a detectar un rebrote en la región, en particular en la provincia de Liaoning, que ha puesto a la ciudad de Dalian en modo de guerra, como lo llaman las autoridades, con desinfección de los transportes, cierre de mercados y análisis a cientos de miles de los habitantes para tratar de contenerlo. Mismo proceder en la parte noroccidental del país, donde también se encuentra activo otro rebrote, en la región de Xinjiang, que este domingo, por ejemplo, sumó otros 41 nuevos contagios. El sistema parece dar resultado, y en tan solo un mes se logró contener con esas medidas el rebrote detectado en Pekín a principios de junio. Este domingo se han cumplido 21 días sin nuevos contagios en la capital china. Además, siempre según las estadísticas oficiales, la economía china da muestras de una rápida recuperación y habría vuelto al crecimiento a lo largo del segundo trimestre del año. Sin embargo, China no se fía de la situación, tanto menos en el extranjero, y las fronteras continúan cerradas para los foráneos desde el pasado 28 de marzo. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Javier Triana. Muchas gracias, Javier. Gracias también por habernos acompañado a lo largo de estos 150 programas. Vamos ahora a nuestra siguiente charla. En la línea telefónica, Alejandro Cané, jefe de Asuntos Científicos y Médicos para América del Norte de la División de Vacunas Pfizer, otra área que también hemos tenido constantemente con seguimiento aquí en este programa. Alejandro Cané, ¿qué nos puede contar sobre el protocolo para la fase 3 del ensayo? ¿Cuántos participantes van a enrolar y a quiénes están cualificando para ser voluntarios? El estudio de fase 3 en un programa de desarrollo clínico es la etapa final donde se evalúa la capacidad de la vacuna de prevenir la enfermedad, que en ensayos clínicos se llama eficacia. En este caso, la vacuna candidata de ARN mensajero que Pfizer está desarrollando va a tener un estudio de fase 3 que va a involucrar hasta 30.000 sujetos, 30.000 personas, divididas en 2 grupos. Un grupo de ellos va a recibir la vacuna, el otro grupo va a recibir una sustancia placebo. Se los va a seguir en el tiempo, y en función de la cantidad de enfermedad que podamos detectar en un grupo y en el otro, vamos a poder concluir cuál es la eficacia de la vacuna para prevenir la infección. Se espera que participen sujetos de 18 a 85 años, y de esa manera darnos la información que las autoridades regulatorias necesitan para hacer que la vacuna esté disponible cuanto antes sea posible para cambiar el curso de la pandemia. Cuéntenos, por favor, ¿cuántos países están participando ya en esta tercera etapa? El estudio de fase 3, al cual vamos a dar comienzo en estos días, para buscar eficacia de la vacuna candidata frente al COVID-19, está diseñado para enrolar hasta 30.000 sujetos de entre 18 y 85 años. Debido a la gran cantidad de sujetos que se necesitan enrolar y tratando de encontrar que la vacuna sea eficaz, es necesario tomar experiencia de distintos países que combinen epidemiología suficiente para demostrar que la vacuna funciona con la capacidad de investigación y de desarrollo clínico de esos países. Es por eso que hemos decidido comenzar este estudio en Estados Unidos, en Alemania, en Argentina y en Brasil. Muchas gracias, Alejandro Cané, jefe de Asuntos Científicos y Médicos para América del Norte de la División de Vacunas Pfizer. Gracias por esta conversación. Antes de despedirnos, la ciencia y la tecnología también han estado presentes en este programa, y esto es lo que hemos aprendido a lo largo de estos 150 programas.
La ciencia y la tecnología también han sido determinantes para acompañar las 150 emisiones de coronavirus, la pandemia. Desde la primera emisión, hemos podido documentar los hallazgos más importantes que ha realizado la comunidad científica de todo el mundo, desde el descubrimiento de la secuencia genómica del virus SARS-CoV-2 hasta las diferentes aplicaciones e innovaciones científicas que las universidades han tenido que sortear en estos poco más de 6 meses. A través de las pantallas de coronavirus, la pandemia, usted ha estado informado de las siguientes noticias en torno a la ciencia y tecnología. La creación de robots que ayudan a detectar los síntomas del coronavirus, que no solo ayudan a detectar el aumento de la temperatura corporal, sino la pérdida de algunos sentidos como el olfato, o detectar hematomas en la dermis. El giro comercial que tuvieron que hacer gigantes tecnológicos como Apple, que han generado áreas especializadas para la creación de mascarillas utilizando impresoras 3D. Las diversas instituciones de educación superior de Iberoamérica que han realizado esfuerzos para participar en la creación de una vacuna contra el coronavirus, así como la participación de sus comunidades de ingeniería para crear mascarillas, cubrebocas y líquidos antibacteriales a bajo costo y gran velocidad. A través de las pantallas hemos conocido las disputas comerciales entre las farmacéuticas que han anunciado ya los ensayos clínicos finales de sus vacunas con el objetivo de llevarse la delantera en la solución del problema. Le hemos dado a conocer las misiones de la Organización Mundial de la Salud en China para conocer el laboratorio, el mercado y hasta a los animales que podrían haber sido los transmisores del virus hacia los humanos, con lo que buscamos desmitificar lo ocurrido en diciembre pasado. También le hemos llevado la disputa política que existe entre la Organización Mundial de la Salud y algunos líderes mundiales que han cuestionado el tratamiento dado a la pandemia. Y ha podido conocer la opinión de especialistas que han desmentido el uso de medicamentos que no funciona para el tratamiento de la COVID-19, gracias a la firma del convenio de colaboración que hizo este medio con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. De esta manera, Coronavirus la Pandemia contribuye a la difusión de información verificada en torno a la generación de conocimiento gracias a la ciencia y a la tecnología. Para Coronavirus la Pandemia, Omar García. Así llegamos al final de este programa especial 150 emisiones. De nueva cuenta, muchas gracias a usted por habernos seguido y por continuar al pendiente de lo que seguramente serán muchos más programas de Coronavirus la Pandemia. Gracias y hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.